creí, por eso hablé, al mundo entero le anunciaré, y dándoles tu palabra, ellos vivirán. Por aquel entonces, el tetrarca Herodes, que se había enterado de la fama de Jesús, dijo a sus cortesanos: Este es Juan el Bautista. Ha resucitado de entre los muertos y por eso actúan en él fuerzas milagrosas. Es que Herodes había prendido a Juan, lo había encadenado y encerrado en la cárcel por causa de Herodías, la mujer de su hermano Filipo, porque Juan le decía: no te es lícito tenerla. Y aunque quería matarle, temía a la gente porque le tenían por profeta. Mas, llegado el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio de todos y gustó tanto a Herodes que éste le prometió, bajo juramento, darle lo que pidiese. Ella, instigada por su madre, dijo: tráeme aquí, en una bandeja, la cabeza de Juan el Bautista. El rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los comensales, ordenó que se la trajesen. Así que mandó decapitar a Juan en la cárcel. Su cabeza fue traída en una bandeja y entregada a la muchacha, que se la llevó a su madre. Sus discípulos llegaron después, recogieron el cadáver y lo sepultaron, y fueron a informar a Jesús. Gracias, familia del cielo, por mi vida, por mi fe, por mi vocación. Gracias, Jesús, porque hoy me pones cara a cara a ti y me invitas a ser tu testigo fiel por encima de todo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un comienzo, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Buenos días, familia Verbum Dei. Mi nombre es Alejandro Alzate Buitrago y yo soy discípulo de la familia misionera Verbum Dei de la ciudad de Pereira. Y hoy quiero compartirles el Evangelio de Mateo 14, 1-12. Mateo capítulo 4, versículos del 1 al 12, y he titulado estas pautas: Una voz grita en el desierto. Y cuando yo veo este Evangelio, ¿se acuerdan de la tienda del encuentro en los pasajes de Moisés? Cuando Moisés entraba a la tienda y hablaba cara a cara con Dios. Hoy me siento como en un cara a cara con Dios, porque es que el Evangelio de hoy nos muestra unas realidades que podemos vivir cuando nuestra misión de apóstoles está por encima de las promesas de este mundo. Miren que Juan el Bautista fue decapitado por anunciar las verdades del reino y por denunciar la injusticia y el pecado. Aunque en ocasiones es difícil aceptar estas aparentes derrotas de la vida de fe, como la muerte de un enviado de Dios, un profeta, la enfermedad de un discípulo, las dificultades que tenemos en muchísimas ocasiones en la misión, o el rechazo casi constante de todos aquellos que escuchan la palabra. Miren que a pesar de todo esto, el Evangelio de Mateo hoy nos recuerda esa promesa de vida eterna y de la victoria de Dios, de Jesús, de la verdad sobre toda forma de injusticia. Y esa promesa nos las está recordando hoy Dios de manera concreta. Al observar en este Evangelio la figura de Juan el Bautista, quien, como todos sabemos, prepara el camino del Señor y muere por denunciar el pecado, pues Juan también nos está anticipando el destino de Jesús. Pero cuando eso sucede, también estamos aceptando y reconociendo la glorificación que hay detrás de esa entrega. Yo creo que no podemos perder el horizonte. La vida
entregada por amor y por fidelidad a Dios nunca se pierde, sino que fructifica de modos misteriosos. Es una promesa que cuando uno la mira así en concreto, pues le da sentido al sufrimiento y al testimonio silencioso, aquella esperanza que sostiene el discipulado aun cuando el mundo no lo reconozca. En definitiva, en este Evangelio de Mateo, Dios no se guarda nada, absolutamente nada, por quienes lo han dado todo por proclamar su palabra y vivir a plenitud la verdad del Evangelio. Y yo creo que esa promesa nos debe alentar y animar a ir contracorriente, sin cálculos, sin medidas humanos, sin esos miedos que nos inhiben de ser los verdaderos apóstoles de la verdad. Muy bien, pero más allá de esta promesa que hoy nos recuerda el Evangelio de Mateo, pues también nos tiene que invitar cuál es el poder transformador de esta palabra de Dios. Y miren que en esta escena de Mateo nos confronta con una verdad supremamente incómoda. Ser fiel al Evangelio no garantiza ni seguridades ni reconocimiento humano. Esto nos recuerda que el discípulo comprometido está llamado a denunciar el mal a una costa de sí mismo, tal como lo hizo Juan al señalar el pecado de Herodes. Y tenemos que también ser conscientes de que ese acto de Juan no nace de moralismos estériles, sino de un amor radical a la verdad que libera y que salva, a Jesús. Miren, les cuento que este Evangelio en lo personal y con un deseo inmenso de vivir en coherencia con el llamado que me hace Jesús, yo les tengo que confesar que tiene un profundo efecto transformador en mi vida, pues me invita a revisar mi compromiso con Cristo y me mueve, al igual que Juan, a mantener una actitud constante de vida profética y me cuestiona de si soy capaz de asumir el riesgo del rechazo, del silencio o de la marginación por permanecer al lado de Jesús, por permanecer al lado de la verdad. Me debe entonces este Evangelio transformar acerca de mi manera de concebir el sufrimiento, ya no como un fracaso, sino como una participación de la cruz redentora de Cristo. Si permitimos y si permito que el Evangelio penetre en lo más profundo de mi ser, al igual que Juan, me debo convertir en espejo del camino discipular. Vivir por el reino significa, a veces, perderlo todo, menos la fidelidad de Dios. Y un tercer elemento que les quiero compartir de este Evangelio es la invitación personal que me hace Jesús a través de su palabra. Y quiero decirles que Dios a través de este texto me llama con claridad a vivir una vida de coherencia y de testimonio. Pero no se trata solamente de un llamado a morir, así como lo hizo Juan, sino el de vivir cada día con una fidelidad más radical al Evangelio, incluso en lo cotidiano, en lo pequeño, en lo oculto, en todo aquello que ni siquiera en algunas ocasiones somos sensibles. La pregunta entonces que me mueve y que me interpela hoy es: ¿qué verdad o qué verdades estoy llamado a denunciar hoy, en el hoy de mi vida, aunque eso implique incomodidad, rechazo, pérdidas o sacrificios que yo ni siquiera he calculado? Aunque parezca esto un desafío inalcanzable, creo que yo, al igual que todos nosotros, debemos tener el convencimiento de que aun Juan, convertido en esa voz que gritaba en el desierto la venida de la promesa salvadora, tenemos que reconocer que aun Juan no hablaba por sí mismo. Él hablaba y actuaba en nombre de Dios. La palabra que él
proclamaba es Verbum Dei, palabra viva que debe liberar y transformar. Dios me invita hoy a dejarme transformar por esta palabra y a convertirme como parte de esta familia misionera en portavoz de su palabra, con valentía, con compasión y con muchísima esperanza. Yo aquí obviamente tengo que reconocer de manera muy cruda y así como arrobándome un poquitico, debo confesar que toda mi vida he sido un pusilánime, un miedoso, un calculador y que me he conformado con aquella aquel viejo imaginario de, bueno, yo soy una buena persona, eso me basta, pero me ha faltado valentía para enfrentar la injusticia, para hacer lo que Dios me pide. Pues me he guiado en muchísimas ocasiones, por no decir todas, por ese afán de aprobación y de reconocimiento de una sociedad que espera que mis actuaciones estén alineadas con las reglas de este mundo y no por las verdades del Evangelio. Aquí tenemos que recordar y recordarme a mí en lo personal que ir contracorriente me puede anular, me puede invisibilizar, me puede excluir. Y cuando uno lo mira así, como sin filtro, esa es una carga muy, pero muy compleja de lidiar, pero a la que hemos sido invitados. El Evangelio de hoy entonces es una llamada a vivir con autenticidad y audacia el seguimiento de Cristo. Pidámosle entonces a María, desde su discipulado silencioso pero efectivo, que hoy, al igual que en Juan el Bautista, perdamos el miedo a renunciar a los premios y exigencias de esta modernidad y podamos vivir una fe auténtica, sin cálculos ni condicionamientos. Buena oración y les deseo un feliz día.